todos los gases estén en el aire atmosférico, en el aire alveolar, la presión atmosférica va a ser siempre la misma. Entonces, la ley de Dalton se cumple, ¿sí? La siguiente es la de Poiseuille. Ya habíamos comentado también que la resistencia de la vía aérea va a ser mayor durante las primeras partes del sistema respiratorio inferior, que es la tráquea y los bronquiolos, ¿verdad? Hasta la parte, incluso hasta los bronquiolos de la primera porción o la primera generación. El flujo. Que nada más pueden cerrar su micrófono porque se está escuchando acá. Entonces, la ley de Poiseuille nos dice que el flujo de un gas es inversamente proporcional a la resistencia del área donde se conduce. Entonces, si vemos la resistencia total de los bronquiolos, ¿verdad? Los bronquiolos respiratorios, la resistencia es un 20% mucho menor que la zona de la tráquea y de los bronquios, ¿verdad? Entonces, el 80% de la resistencia se da en la vía aérea inferior, se da principalmente en la tráquea y el bronquio, pero si la resistencia cae importantemente, entonces el flujo de un gas será mayor porque la resistencia es menor. Hemos de entender, aquí está en su esquema del lado derecho de la pantalla, ¿verdad? Cómo está la constitución anatómica de la tráquea y de los bronquios, ¿verdad? Aunque son conductos importantemente de tamaño muy, muy grande, pues el número de bronquiolos terminales es mucho mayor. Ya habíamos visto que son hasta en un número de 60,000. Y esta resistencia, que está muy baja, pues conducirá el flujo de un gas mucho mayor que las vías superiores del árbol bronquial inferior o de la tráquea y de los bronquios, ¿verdad? Entonces, pues esto, si valoramos lo que dice, o más bien entendemos lo que dice la ley de Poiseuille, pues esto va a hacer que el flujo en las vías respiratorias terminales sea mucho mayor que en la parte superior del árbol bronquial o de la tráquea y de los bronquios, ¿verdad? En patología pulmonar, por ejemplo, el asma, si el radio de los bronquios se reduce, el flujo de aire se va a reducir. ¿Por qué? Porque la resistencia aumenta hasta el número de 16% en conforme a los demás áreas del sistema respiratorio, ¿verdad? Y aquí tenemos un diagrama más o menos un poco más esquemático en relación a la resistencia, de cómo se ha calculado la resistencia para las vías de pequeño calibre, que son los bronquiolos terminales, a diferencia de las grandes vías aéreas, que son la tráquea y los bronquios principales. Entonces, la ley de Poiseuille se cumple. En la ley de Boyle-Mariotte, el volumen de un gas varía de forma inversa con su presión a temperatura constante. Por ejemplo, un gas se puede comprimir a un volumen más pequeño con una presión más alta. Si nosotros tenemos un volumen, como dice aquí, un volumen de gas que varía en forma, el volumen de un gas va a variar inversamente proporcional. Entonces, aquí en un volumen que es menor, con una mayor presión a temperatura constante, siempre la presión va a jugar importantemente porque el volumen va a bajar. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Como lo ven en este esquema, ¿verdad? Aquí vemos representado la presión y vemos la presión del otro vaso que contiene moléculas de un gas, ¿verdad? Si la presión es baja, el volumen es alto. A diferencia del lado derecho de su pantalla, la presión es alta, el volumen va a ser bajo. Entonces el volumen de un gas siempre va a variar inversamente a su presión y a la temperatura constante que tenemos. En un ejemplo es el gas que se puede comprimir en un volumen más pequeño con una presión más alta, ¿verdad? Entonces, un pulmón que tiene menor distensibilidad, generalmente las paredes de los alvéolos tienen una mayor presión para poder generar un buen volumen. O sea, cuando yo inspiro y si las paredes de los alvéolos tienen ya cierta fibrosis, se va a generar una mayor presión para poder meter volumen. Entonces ese volumen no será el mismo que si yo tengo una distensibilidad bastante buena.
Entonces, unas paredes que generan una presión muy alta van a generar que el volumen caiga. Entonces, las enfermedades pulmonares que generan procesos de mayor presión generada al meter un volumen, pues eso va a generar que el volumen caiga. Y entonces la ley de Boyle-Mariotte se cumple, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Cuando la presión inspiratoria es constante y se desplaza el diafragma, entonces, si hay una mayor resistencia, el volumen será bajo, pero si la resistencia es bastante reducida, el volumen va a ser mucho más fácil que entre hacia la vía respiratoria inferior, ¿sí? La ley de Charles dice, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, tenemos la presión aquí en su esquema del lado derecho, tenemos una presión constante, 755 milímetros de mercurio, que es lo que se genera cuando yo inspiro dentro de la presión atmosférica que se va a generar cuando yo inspiro. Si yo tengo una presión constante, ¿verdad? El volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, aunque yo tenga una presión constante, si la temperatura disminuye, en el caso de la parte inferior, ¿qué va a pasar? El volumen va a bajar. Pero si la temperatura se mantiene en el rango del humano, el volumen va a ser constante. Entonces, a temperaturas bajas, ¿qué va a pasar con el volumen? El volumen también baja, aunque tenga ya una presión constante. Entonces, yo no puedo perder, es lo que preguntaba en la clase anterior su compañera, yo no puedo perder temperatura porque entonces la convección se pierde. Y si no hay convección, ¿qué pasa con las moléculas de cualquier gas, en este caso del oxígeno? Pues las moléculas no toman velocidad, disminuye su velocidad y no pueden entrar hacia las vías aéreas más pequeñas, o sea, hasta los alveolos, y entonces el volumen va a caer, ¿sí? Entonces, la ley de Charles se presenta cuando yo tengo una temperatura constante en mi organismo, ¿verdad? Y la otra, que es la ley de Gay-Lussac, a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que el volumen es constante en los dos recipientes, ¿verdad? Pero la temperatura, ¿verdad? Si se modifica, en este caso, si ven las dos temperaturas de los dos recipientes, están a diferentes grados centígrados. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? La presión a temperatura menor, la presión que se va a generar, pues es menor, ¿verdad? Y entonces, si la temperatura es mayor, entonces la presión también va a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar si hay buena presión, si hay una buena temperatura? Pues va a entrar buen volumen. Entonces, hay que tomar en cuenta las dos leyes porque aunque se pueden referir a otra, un gas es directa. Una es a presión constante y el otro es a volumen constante. La presión de gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces hay que tomar en cuenta estas variaciones para que podamos entender fácilmente el concepto de cada una de estas dos leyes. ¿Sí? Es la aplicación ante la temperatura normal en un paciente que tiene posteriormente fiebre. Bueno, ¿qué va a pasar con ese paciente? Pues va a aumentar la presión dentro de la vía respiratoria, ¿verdad? Pero hace que las moléculas se muevan con más velocidad y el volumen será mayor. Entonces, siempre nos va a afectar el que la temperatura esté baja o esté alta en el caso de los humanos, ¿verdad? Siempre nuestra temperatura va a ser de 37 grados centígrados. Bueno, entonces, la diferencia de las dos, no vamos a meter aquí porque son cuestiones de, bueno, definir las diferencias entre una y otra dependiendo de las fórmulas que se dan para tratar de diferenciar cómo se comporta esto, porque pues esto ya generalmente se los enseño más a los residentes y se van a hacer
un poco, se les va a complicar el tener la definición como explicada por fórmula. Entonces, mejor quédense con lo que ya habíamos comentado. Nos vamos a saltar esta diapositiva para que sea más fácil el que podamos seguir explicando las demás leyes de los gases. La otra ley que creo que aquí nos habíamos quedado, es la ley de Graham. La velocidad de difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. ¿Eso qué quiere decir? Que un gas, entre mayor capacidad en su coeficiente de solubilidad tenga, así como el peso molecular, pues va a ser más fácilmente que atraviese una membrana semipermeable. Eso ya lo habíamos mencionado en relación al coeficiente de solubilidad que tiene el oxígeno en relación al CO2, ¿verdad? Ya habíamos dicho que el coeficiente y el peso molecular va a ser para el en cuestión de difusión va a ser de 20:1, ¿verdad? La otra ley es la ley de Henry, que nos dice que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión parcial ejercida sobre cada gas y a su coeficiente de solubilidad a temperatura constante. Esta ley nos dice, o más bien para que entendamos más fácilmente, es como los refrescos embotellados, ¿verdad? Que para mantener una condición pues de que los refrescos no se echen a perder, lo que les meten es gas carbónico, y el gas carbónico es un conservador. Un aparato lo que hace es meterle gas a presión sobre el líquido, y si es el gas carbónico o el CO2, pues acuérdense que el coeficiente de solubilidad es muy elevado, y el peso molecular también. Entonces, si yo le genero una presión constante a ese gas, lo que voy a hacer es que tenga una mayor solubilidad sobre los líquidos. O sea, la cantidad de gas que se disuelve en un líquido dependerá de la presión que se ejerce sobre el gas y el coeficiente de solubilidad del gas a temperatura de cada uno de estos líquidos, ¿verdad? O de cada uno de estos gases. Entonces, pues nosotros cuando nos respiramos generamos una presión dentro de los alvéolos. Y esa presión que se genera sobre los alvéolos, y por el hecho de meter volumen, y también se transmite hacia los gases, en este caso hacia el oxígeno, lo que estamos generando es lo mismo que pasa con las embotelladoras de refrescos. Estamos generando presión sobre los gases, y esa solubilidad que pueda tener el gas va a ser más fácil que pueda ingresar hacia los líquidos corporales, en este caso al plasma, ¿verdad? O hacia el eritrocito, que también está lleno de líquido. Entonces, la ley de Henry se cumple. La aplicación clínica ya habíamos comentado que vamos a mencionar sobre lo del buzo, que regresa a la superficie atmosférica. Entonces la presión parcial sobre los distintos gases corporales va disminuyendo. La solubilidad de los gases, por lo tanto, también disminuirá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si un paciente, o más bien un buzo que está a diferentes niveles por debajo de la superficie atmosférica, o sea, dentro del mar, a diferentes niveles, la presión que va a generarse sobre el aire que está respirando, en este caso todo el oxígeno que viene de su tanque para bucear, la presión que se va a generar sobre el gas, pues va a ser mucho mayor. Y entonces la solubilidad de ese gas va a ser muy fácilmente sobre nuestros líquidos corporales. Si el buzo llega a elevarse hacia la superficie atmosférica, la presión que ejerce el agua pues va a disminuir, y entonces todos los gases gaseosos que están disueltos en líquidos, que ya se formaron gases líquidos, entonces se van a volver gases gaseosos. Y si no le doy tiempo a salir a la superficie a cada determinados metros, eso le llamo sistema de descompresión. Si no le doy ese tiempo para que no haya un cambio brusco de los gases líquidos a gases gaseosos,
Si no le doy tiempo, entonces, ¿qué le pasa al buzo? Pues empieza a formar burbujas dentro de su sangre y entonces puede hacer émbolos de aire al cerebro, al corazón, al pulmón y comportarse como una tromboembolia gaseosa. Entonces, la cantidad de gas necesaria para saturar un líquido varía en forma proporcional a la presión ejercida por el gas sobre la superficie del líquido. Prácticamente sigue siendo lo mismo. Si la presión desciende repentinamente a un estado sobre la saturación, genera una liberación rápida de gas en forma de burbujas. No sé si alguien de ustedes haya ido a Oiga, bucear Doc, alguna es vez. por eso que cuando, o hecho? sea, que no dejan a los que vayan a bucear que tomen algún vuelo, por lo mismo de que siguen teniendo como los gases gaseosos y no líquidos. ¿No dejan tomar qué? Perdón, no le Un escuché. vuelo. No sé, no, en realidad aquí el proceso de un paciente que va a bucear, lo que debe saber básicamente es que la presión barométrica a la que está uno a nivel del mar es de una atmósfera, ya lo habíamos comentado, pero si usted desciende de 10 a 20 metros por debajo del nivel del mar, entonces, ¿qué pasa? La presión atmosférica va a aumentar, se vuelve de una atmósfera a 2 atmósferas. Entonces, si la ley de Henry la conozco y yo le genero más presión atmosférica o más atmósferas sobre el oxígeno que estoy respirando por debajo de los 10 a 20 metros, ¿qué va a pasar? Estoy aumentando al doble la presión atmosférica que yo estoy teniendo fuera del mar. Si yo ya entro a un nivel por debajo de 10 a 20 metros, ¿qué va a pasar? La presión atmosférica aumenta a 2 atmósferas. Entonces, ¿qué se le sugiere al que hace buceo? Pues que se tenga cierta cantidad de tiempo para que la presión vaya disminuyendo conforme se va yendo hacia la superficie del nivel del mar. ¿Para qué? Para que los gases líquidos que entraron a mi organismo, esos gases líquidos, al ejercer menos presión atmosférica, no se vuelvan rápidamente gases gaseosos y no hagan émbolos gaseosos. Entonces, si tú bajas a 20 a 30 metros por debajo del nivel del mar, entonces tu presión atmosférica aumenta a 3 atmósferas, ¿sí? Y si bajas a más de 30 a 40 metros, entonces tu presión atmosférica va a generarse 4 atmósferas. Entonces, ¿qué les dicen a los buzos? Usted cada determinados metros tiene que mantenerse de 15 a 20 minutos o media hora para que sus gases líquidos que está usted inhalando a través del tanque de oxígeno no se vuelvan gases gaseosos inmediatamente, sino vayan poco a poco generándose menor presión para que esos gases líquidos no se vuelvan burbujas dentro de su sangre y no haga émbolos gaseosos. Si les pide a alguien que no suban a un avión las primeras 24 horas, 12 horas después de haber buceado, pues yo creo que lo hacen más que nada por precaución, porque no tengan una descompensación por modificar la altura a la cual bucearon y a la cual van a subir. Pero bueno, eso va a depender mucho de tu capacidad cardiovascular que tengas. Probablemente una persona que sea adulta mayor no sería muy conveniente, porque imagínense si alguien bucea con a nivel del mar de 10 a 20 metros, que es lo habitual que no pasen más allá de 10, 20 metros, 30 metros, uno debe saber que hay presiones atmosféricas importantes cuando uno se mete al mar o cualquier estanque que pueda tener esa profundidad. No puede subir tan rápidamente a la superficie porque si no, la ley de Henry se pierde. Y entonces, ¿qué te va a pasar dentro de tu organismo? Lo mismo que la Coca-Cola. En el momento que tú abres la Coca-Cola, ¿qué le pasa? Todos los gases carbónicos que están disueltos en líquidos se vuelven burbujas. ¿Sí me explicó? Sí.
Sí. No quedó bien explicado. Yo creo que es muy entendible eso, ¿no? ¿Qué le pasa a un paciente que está, en este caso, o a cualquier persona que pueda ser astronauta, que se vaya a la luna? ¿Por qué requiere un traje de astronauta? Lo que tiene el traje de astronauta es que le está generando presión atmosférica. En el momento en que su traje de astronauta se rompe, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la presión atmosférica que está generando ese traje de astronauta. Y entonces, ¿qué le va a pasar a sus gases que están inspirados, que se están manteniendo dentro de los eritrocitos y del plasma? Inmediatamente que pierdes esa presión del traje de astronauta, pierdes la presión. Y entonces la ley de Henry deja de cumplirse. Y lo que va a pasar es que el paciente va a sacar todos los gases gaseosos, todos los gases líquidos en gases gaseosos. No sé si alguna vez le han puesto un poco de sal a algunos gusanos y a veces se hacen como burbujas todo su cuerpo. No sé si alguna vez lo han hecho de niños, ¿verdad? A veces se nos dice como algo chistoso que podemos ver o algo gracioso o algo llamativo, ponerle sal a los gusanos. En mi pueblo así lo hacíamos y los gases, los gusanitos pues explotaban. Bueno, ese es otro mecanismo, pero así tendríamos la condición de un astronauta de perder su presión atmosférica dentro de su traje en el momento de que anda en el espacio. Por eso no podríamos nosotros vivir fuera de la atmósfera terrestre porque perderíamos la presión atmosférica y la ley de Henry no se cumpliría. ¿Sí me explicó? Yep. Bueno, entonces la otra ley es la ley de Avogadro. El volumen de un gas ideal a presión y a temperatura constante es directamente proporcional al número de moles. Entonces aquí tenemos, para que entendamos esta ley, debemos de saber que el ejemplo más fácil de explicarlo es que hay diferentes tipos de anestésicos y los diferentes tipos de anestésicos, sobre todo los que son a través de gas, ¿verdad? Como el sevoflurano y el desflurano, ¿verdad? Tienen diferente peso molecular o tienen diferente volumen porque tienen diferente peso molecular, ¿verdad? El desflorano es un anestésico que ocupa un mayor volumen. ¿Por qué? Porque tiene un número de moles mucho mayor que el sevoflurano. Entonces, hay, como ya dijimos, muchos de los gases, o más, no muchos de los gases, sino todos los gases que existen en la Tierra tienen diferente número de moles. Entonces, cada uno de estos gases, en este caso el oxígeno y el CO2, que son los más importantes, pues tienen diferentes peso molecular. ¿Quién tendrá más volumen, el oxígeno o el CO2, de acuerdo a su número de moles o al peso molecular de cada uno? ¿Quién tendrá más volumen, el CO2 o el oxígeno? El CO2. Pues el CO2, que ya lo comentamos, ¿no? El peso molecular del CO2 es mayor, por lo tanto, el volumen de ese gas a una presión y temperatura constante es directamente proporcional al número de moles. Entonces, entre más número de moles tiene ese gas, el volumen del gas será mayor. Y entonces la ley de Avogadro se cumple. ¿Sí? Entonces, la otra, bueno, esta es la última diapositiva acerca de todas las leyes de los gases, ¿verdad? Ya habíamos visto la ley de Dalton, la ley de Puiseux, la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac, la de Charles, la de Graham, la de Henry y la ley de Avogadro. Si uno pudiera entender que todas estas leyes se cumplen cada vez que yo hago un ciclo respiratorio, cada vez que inspiro y expiro, todas las leyes se cumplen, todas estas leyes se cumplen. Entonces,
¿Por qué se cumplen? Porque nosotros tenemos una temperatura constante, ¿verdad? En un sistema cerrado, donde vamos a tener diferentes presiones, ¿verdad? Y diferentes volúmenes, y esto va a depender mucho de las características anatómicas que tenga cada paciente. En algunos pacientes que tienen problemas tanto de temperatura como de presión por cambios en la anatomía o en la estructura del pulmón, entonces estas leyes no se van a cumplir por completo y van a empezar a modificarse. Por eso, para entender esto, si un paciente está desaturado, está teniendo problemas de difusión de gases. Una de estas leyes no se está cumpliendo. En un paciente séptico, como que tiene fiebre, ya les dije, si tiene fiebre, pues evidentemente la temperatura está modificada. Si tiene fibrosis pulmonar, la resistencia está modificada. Si tiene un problema de asma, la resistencia está modificada. Entonces, ya habíamos comentado que la difusión de los gases va a depender sobre todo de que tengamos convección, que tengamos difusión simple, que tengamos una vía aérea eh, adecuada, una permeabilidad adecuada del sistema respiratorio, en este caso de membranas, y una buena circulación. Si estas cinco características que vamos a tener en nuestro sistema respiratorio no están normales, entonces las leyes de los gases no se van a cumplir y entonces el paciente va a empezar a tener problemas de difusión de gases. Entonces, estas leyes, si tratamos de irlas uniendo una con una, entonces, o una tras una, vamos a entender fácilmente cómo es que se lleva a cabo la difusión de los gases. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna condición que no se haya entendido. No, no, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, por hasta aquí tenemos el tema de fisiología pulmonar, ¿sí? ¿Qué iba a comentarles? Vamos a empezar con el otro tema, que eso es importante, que vayamos entendiéndolo. Para eso vimos lo que es fisiología pulmonar, ¿sí? Bueno, entonces, donde se terminen los 10 minutos, les mando la liga y nos esperamos 8 minutos para que se actualice. Entonces, vamos a ver este tema que es de espirometría. Ya habíamos visto que el valorar la función pulmonar y definirla, si de verdad está en unas condiciones adecuadas para que se cumpla la fisiología, podemos realizarla mediante un estudio que se llama espirometría. Es un importante examen que determina la fisiología y de su función respiratoria. O sea, podemos determinar si de verdad ese pulmón o ese sistema respiratorio está bien o tiene algunos problemas. Esta prueba que mide el aire que se puede inhalar y exhalar de los pulmones durante varias maniobras de remoción y qué tan rápido se realiza. La espirometría junto con la gasometría arterial son los exámenes más extensamente usados en la clínica y que nos dan rápidamente un diagnóstico y el manejo de los pacientes con enfermedades pulmonares o cardíacas. Entonces ya veremos las indicaciones más adelante de lo que se tiene que realizar en un paciente cuando tienes ciertas manifestaciones respiratorias. No sé si alguna vez han visto los espirómetros. Los espirómetros pues, son sistemas donde un paciente mide el aire que le entra a un sistema y nos da ciertos valores, ¿verdad? La espirometría puede ser simple, o sea, consiste en solicitar al paciente que expulse todo el aire de sus pulmones durante el tiempo que necesite para ello. Una espirometría simple se realiza simplemente teniendo una respiración normal, ¿verdad? Pero la que nos interesa para el estudio de los pacientes es la espirometría forzada. La espirometría forzada, ¿qué pasó? La espirometría forzada se realiza tras una inspiración máxima y se pide al paciente que expulse todo el aire y que sea capaz
en el menor tiempo posible. O sea que un paciente que está haciendo una espirometría forzada, lo que le pedimos es que meta aire completamente lo más que se pueda y que saque el aire lo más rápido posible. Lo más rápido posible, que saque todo el aire lo más rápido posible y que lo haga por lo menos en menos de 3 a 5 segundos, todo el aire que ha inspirado, para que el espirómetro pueda medir lo que a mí me interesa medir en todos los pacientes, ¿verdad? Entonces, verán aquí que la espirometría simple mide diferentes condiciones, como es lo que ya habíamos mencionado en relación a los volúmenes y capacidades, ¿verdad? Volumen total, que es el volumen corriente, la capacidad vital, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Pero la espirometría forzada, que es la más empleada para valorar la función de un paciente que posiblemente tenga sospecha de patología pulmonar, lo que nos interesa es valorar la capacidad vital forzada y el volumen expirado máximo en el primer segundo. ¿Sí? Eso es lo que más me interesa determinar en una espirometría forzada, la capacidad vital y el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Eso también nos lo valora una espirometría simple, pero lo que más me va a ayudar a valorar un paciente para determinar si su fisiología pulmonar es buena o tiene patología es una espirometría forzada. Y lo que yo voy a determinar es principalmente la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Es una prueba sencilla y muy útil de la función pulmonar para determinar patología. Es medir la expiración forzada, que es lo que ya habíamos mencionado. Aquí en una gráfica tenemos una espirometría, ¿verdad? El paciente ha metido volumen corriente máximo, y en ese momento mido lo que puede sacar de aire total durante el primer segundo y ahí me mediré el FEP1, ¿sí? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Por eso se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y después mediré el total de la capacidad vital forzada en los siguientes segundos. Generalmente es de 3 a 5 segundos. O sea, en el primer segundo mido el volumen el volumen de expiración forzada en el primer segundo y después al final de la expiración forzada, la capacidad vital forzada. ¿Sí? Hasta aquí no hay duda. Eso es lo que más me interesa. Es lo que más me interesa. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos un volumen expirado total, que es la capacidad vital forzada, ¿verdad? Que es lo que vimos acá. Cuando nosotros tenemos un volumen expiratorio total, que es la capacidad vital forzada, si yo no tengo arriba de un 80% de todo el volumen, si yo no saqué arriba del 80% del volumen total, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un grado de restricción. Voy a tener un grado de restricción. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pulmón está rígido, no se mueve. Debería de moverse bien. Pero si yo tengo una capacidad vital forzada reducida, menos del 80%, entonces tendré una restricción. Y aquí tenemos el grado de restricción. Si en mi espirómetro me dice que tengo menos del 80%,
ya tengo una resistencia, una 80%. Si tengo del 69 al 60%, mi restricción será moderada. Y si tengo menos del 60, tendré una restricción grave. ¿Sí? ¿Qué enfermedades me producen eso? EPOC. El EPOC está compuesto por dos cosas: bronquitis crónica y enfisema. Pero si yo tengo solamente una restricción del pulmón, ¿qué quiere decir? Que tiene el paciente enfisema. O tiene otra situación que genera que el pulmón pierda distensibilidad, que se mueva poco. No necesariamente enfisema, puede ser otro tipo de procesos. Por ejemplo, fibrosis intersticial idiopática. La fibrosis intersticial idiopática hace que el pulmón también se mantenga fibrosada y tenga problemas de funcionalidad. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está valorando la espirometría? Procesos de restricción, y vamos a ver qué me mide el FEV1. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar para que no nos quedemos a medias. Bueno, vamos a mencionar esto. El volumen expirado en el primer segundo se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En condiciones normales debe representar arriba del 80% de la capacidad vital forzada, ¿sí? Entonces, por debajo de 70 ya es patológico. El FEV1 lo que me dice es que hay procesos obstructivos. Y el FEV2, perdón, y en la capacidad vital forzada, lo que me dice es que hay problemas